Entonces dicen, bueno, si los jóvenes a los 18 años tienen derecho a votar, pues también tienen derecho a apoquinar la causa. Eso no quiere decir que México va a recaudar más. Imagínate, multa sobre recargo, sobre actualización. Entonces, cuando llegues a los 20, 25 años, pues vas a tener una deuda gigantesca que no vas a poder pagar. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Se ve que el que manda es él, ¿no? No. Ahí estamos. Ahí está. Es que estamos viendo aquí un video de Félix Salgado Macedonio instalando a la gobernadora en la silla de su escritorio. Se los voy a mandar para que... Es impresionante. Para que gocen. Para que la gocen. ¿Qué pasó, mi Pedro Ferriz Híjar? ¿Qué tenemos? Oye, pues la reforma fiscal, ¿no? Esta reforma que ponen ayer pasa en lo general. Seguramente tendrá algunos retoques en la Cámara de Senadores todavía no es algo que ya pasó, pero que va en camino, en proceso a poder hacer. Dos cosas importantes. La primera ya la mencionaste, que es la obligatoriedad de jóvenes de 18 años a sacar un registro federal de contribuyentes, con la posibilidad de que... ¿Trabajen o no? Trabajen o no, es que son cosas que tenemos que analizar, ¿no? Por ahí ya, obviamente, los defensores de la 4T comparan el sacar el registro federal de contribuyentes con el derecho a voto, ¿no? Entonces dicen, bueno, si los jóvenes a los 18 años tienen derecho a votar, pues también tienen derecho a apoquinar la causa, lo que tendría una lógica. Entonces, adquieres el derecho ciudadano a los 18 años de edad, que es el derecho a participar en las elecciones, y por ende, pues tendrás también, pues si vas a participar, pues vas a apoquinar. Pero se está pasando por alto lo más importante. Para poder apoquinar, pues hay que tener trabajo. Y hoy por hoy tenemos un país que tiene un 80% de informalidad. Entonces, en lugar de atajar el problema de la informalidad, entonces buscamos el atosigar a estos jóvenes que no tienen empleo, que están en un proceso de estudio, que van a tener una cuenta bancaria y para ponerse pues, sus ahorros, o te lo voy a poner sencilla, en donde quedarán, por ejemplo, que yo estoy en el entendido de que hoy por hoy están exentos de gravámenes, pero la mensualidad o el domingo que le podrían dar padres a hijos cuando el SAT utiliza estas cuentas bancarias para la rendición de cuentas fiscales. A ver, imaginemos, sin ser peyorativo, imaginemos a una chavita zapoteca a los 18 años en una zona serrana, en una población pulverizada, en una familia que vive del autoconsumo, registrándose ante el SAT. Ante el SAT. ¿Qué es lo que pretenden? Pues inflar el control ciudadano, ¿no? Inflar la lista de contribuyentes del SAT para después alegar, como un logro de la Cuarta Transformación, que se elevó la lista de contribuyentes. También es una forma de control. Claro, es una forma de control. Eso no quiere decir que México va a recaudar más. Creo que ahorita lo que el presidente tendría que estar enfocándose sería en la construcción de un proyecto de nación en donde exista un apoyo a los empresarios, que son los máximos generadores de empleos, a la pequeña y mediana empresa, que son los máximos generadores de empleos, para poder generar empleos. Y ahora sí, cuando tengas empleos formales, estos empleos formales que se conviertan en un sistema de rendición y en un sistema de aportación a la democracia mexicana. Eso tendría lógica, pero no se está viendo por ahí. El rasero de tienes que pagar va a ser para todos, aunque tengas o no tengas trabajo. Entonces, creo que está mal enfocada esa iniciativa que están poniendo. Fíjate, desde que empezó la pandemia hasta la fecha, se han dejado de generar 1.4 millones de empleos en México. Esto querría decir que en esos 1.4 millones estarían los nuevos empleos de personas que se incorporarían a la población económicamente activa. Correcto. Entonces, no solamente no se están dando oportunidades para esta juventud, sino que se le está exigiendo a esta juventud sin oportunidades de trabajo que de todas maneras se registren ante el SAT y que sean susceptibles en 5 años
de que si no tributan, de alguna manera, incluso incurrirían en acciones que podrían derivarles en multas. Imagínate, multa sobre recargo, sobre actualización. Entonces, cuando llegues a los 20, 25 años, pues vas a tener una deuda gigantesca que no vas a poder pagar. Y ahora te voy a poner otra cosa sobre la mesa. Este dinero, este apoyo que entrega el presidente a los jóvenes en programas sociales como Jóvenes Construyendo un Futuro, eso sí, son libres de polvo y paja. Entonces, no es un ingreso, no es un empleo formal, es un apoyo que da el gobierno a los jóvenes, que se le da directamente a los jóvenes que apoyan al presidente y que no cuentan tampoco clientelar, con un registro. De lado a lado es clientelar este asunto. Ahora, otro punto importante, el tope que le está intentando poner con esta reforma a las asociaciones civiles. Es importantísimo. ¿Cómo funcionan estas asociaciones? Pues a través de las donaciones. Y estas donaciones tienen un sentido de deductibilidad de impuestos, que ahora va a tener un tope porque sabe el presidente que qué es lo que tiene que hacer con estas asociaciones civiles, ahorcarlas. ¿Por qué? Porque ahí está su resistencia. Este mensaje, ¿a quién va? Mexicanos contra la Corrupción y algunas otras organizaciones civiles que el presidente directamente ha atacado en sus conferencias mañaneras de ser instrumentos de la oposición para atacar a su gobierno. ¿En dónde está la inconformidad? En la sociedad civil. Y esta sociedad civil es la que ahora el presidente pretende ahorcar con esta reforma fiscal. Entonces, creo que se tendrá mucho que ver. México no se está concentrando en un sistema de recaudación eficaz. El presidente, el secretario de Hacienda, todos sus asesores económicos, me quiero imaginar, se están dando cuenta que el próximo año, y no se diga el que le sigue, y no se diga el último de lo que sería la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues van a tener el problema de la recaudación. No podemos por ello negar que dentro de los primeros 2 años, inclusive en la pandemia, hubo un mecanismo importante de recaudación, de cobro a empresas que no habían tributado, etcétera, etcétera, que recibió mucho dinero el presidente con estas estrategias y que ahora, ante la vaca esta que ya está muerta, pues hay que revivir otras. Y entonces hay que ver la manera de que México empiece a recaudar dinero porque no lo está teniendo. ¿Por qué? Porque no tienen empleos formales. Entonces ya ahorcaron a la vaca que les daba leche, ya se acabaron con ella. Ahora tendrán que buscar otras alternativas para poder seguir financiando los apoyos que el presidente pone y que elevó al cuarto constitucional. México hoy, con esta reforma, nos está demostrando que el presidente quiere cumplir su promesa de no aumentar impuestos, pero tiene que ver la forma de agarrar a otros corderitos para poder matar y poder con ello seguirle dando de comer a este pueblo que necesita del apoyo presidencial. Entonces, esos son elementos rescatables. Por supuesto, ya tocaste con Adriana Braniff lo que vimos con el Sembrando Vida y la presencia de John Kerry en México, en donde Estados Unidos juega a la diplomacia diciendo, pues vamos a apoyar aquí este proyecto que saben de entrada que no es viable. No es viable. El 90% de los arbolitos que siembra Sembrando Vida se mueren. Y el otro 10% restante tiene un periodo de vida demasiado corto. Entonces, en el primer año, el 90% de los árboles que han sembrado se han muerto. Sí. Y durante los siguientes años, entonces se van muriendo los demás hasta que te queda un 3-4% sobre el 100% de los árboles que han sembrado con este programa. Entonces, pues hay muchas cosas que tenemos que estar viendo. Por último, tenía yo otro tema que mencionarte. Se está empezando ya, y te lo pongo aquí como run, guarden este comentario, la salida de Alejandro Gertz Manero. El presidente no está contento con Alejandro Gertz Manero, y lo que vino a derramar la lagrimita fue el asunto de la cena en el Pato Pekín de Emilio Lozoya, que el fiscal carnal ya no es tan carnal. Se está empezando a ver un posible enroque, y escúchenme, el personaje que podría entrar a la Fiscalía General de la República sería entonces Santiago Nieto. Eso es lo que se está mencionando. Vamos a ver. Está interesante. Estaría interesante ver la salida de Alejandro Gertz y la entrada de Santiago Nieto a la Fiscalía. Oye, antes de que te vayas, pongan, por favor, ahí está el video de la toma de posesión real de la gobernadora de Guerrero, ¿no? Nos acompañan. Les queremos muchas gracias. Conocer, porque estoy seguro que no conocieron. Y yo creo que en muchos años el despacho del gobernador o de la gobernadora. Vente, Omar. Vamos. Aquí está. Quiero que conozcan el despacho, la oficina de la gobernadora. Mira. Esta es la oficina de la gobernadora.
y todos queremos ver a nuestra gobernadora sentada. Es la primera vez que se va a sentar la gobernadora en su silla. Normotilla, gobernador Omar, pueden acompañarla. Pues ahí está, gobernador. Este es el... Le dio la toma de posesión el papi es el a la niña. De lo que es la democracia en México. Ya si quieres después hablamos de la legalización de los autos chocolate, cuando México justamente ayer recibió a John Kerry diciendo que apoyaba la lucha en contra del cambio climático y por otro lado legalizar los autos chocolate que representan coches que contaminan. Un altísimo índice de contaminación. Altísimo índice de contaminación. Entonces, definitivamente hay muchos temas. Creo que esos son los más importantes pues la legalización de los autos chocolate pues no es más que otra cantaleta más populista del presidente, que sabe que pues muchos de estos autos chocolate pues, son autos que se compran de forma ilegal. Así es. Querido hijo, gracias. Muchas gracias. Gracias.